Mito número 2: el espíritu o rebelión de Absalón. Una de las prédicas más anunciadas en círculos evangélicos y protestantes es la llamada rebelión de Absalón, doctrina que según pastores modernos intenta puntualizar la rebelión de ciertos cristianos dentro de sus grupos religiosos cuando estos intentan preguntar, cuestionar o reprender al ministro de ciertas actividades que parecían ser sospechosas. En el libro de Samuel, capítulo 15 al 19, narra la lucha titánica y feroz y las intrigas que existe por parte de Absalón al momento de tratar de conseguir el reino de David. Los aspectos culturales, económicos, políticos, civiles, jurídicos, que encierran el drama de la rebelión de Absalón no deben de ser pasados por alto en ningún momento al momento de pretender hacer una analogía o tipología de esta historia hacia el pueblo cristiano. Dichos capítulos se resumen de la siguiente manera. En el capítulo 15, del versículo 1 al 12, narra cómo Absalón intenta conquistar el corazón del pueblo. En el capítulo 15, versículo 13 al versículo 37, narra la fuga de David. En el capítulo 16, del versículo 1 al 14, narra los incidentes de la huida. En el capítulo 16, versículo 15, versículo 23, narra cómo Absalón llega a Jerusalén. En el capítulo 17, del versículo 1 al 19, narra cómo Aitofel da un consejo equivocado a Absalón en la guerra. Y en el capítulo 18, versículo 1 al 33, narra la batalla y muerte de Absalón. En conclusión, vemos cómo es la intriga y cómo son los procederes del hijo de David al momento de pretender conquistar el reino. David huye llevando consigo a sus mujeres y a sus hijos para que éstos le pudieran consolar en el momento de la aflicción. Los versículos y pasajes anteriores narran el drama de la división que hubo entre padre e hijo, hijo-padre, al momento de pretender ganar el reino. Aquí vemos claramente una rebelión directa, total y frontal de Absalón hacia su padre. Pero aquí la pregunta puntual cabe si realmente este pasaje podría ser espiritualizado de tal forma que ahora podría ser traspolado a la iglesia de Jesucristo y a los discípulos del mismo, a fin de pretender callar, someter a todo aquel que esté en contra de las doctrinas de un pastor. Sin fin de veces me he dado cuenta que esta doctrina es predicada cuando algún hermano o hermana está en desacuerdo en ciertas cosas del ministerio. Automáticamente se predica el espíritu de Absalón a fin de censurar, callar, reprimir al hermano en cuestión, violentando las normas estrictas del Antiguo Testamento en cuanto a economía, en cuanto a cultura, en cuanto a jurisdicción, en cuanto a las normas civiles y penales que rigen el Antiguo Testamento, en especial en esos pasajes. Se intenta alegorizar o parabolizar el mismo a fin de dar un golpe brutal ante todo aquel que intente, espiritualmente hablando, dar un golpe de Estado o un golpe ministerial al pastor o ministro. Lo raro, lo muy raro, es que este pasaje nunca fue usado por Jesús al momento de tratar de hacer una ilustración en su época. Jesús nunca utilizó la rebelión de Absalón a fin de dar un mensaje oculto o espiritual a sus oyentes. El apóstol Pablo jamás hace mención de la rebelión de Absalón al momento de tratar los conflictos de la iglesia dentro de la epístola a los primeros a los Corintios y segunda a los Corintios. Dichas epístolas tienen como fin inmediato corregir los graves problemas que existían de problemas de conducta moral y ética dentro de los llamados cristianos carnales que estaban en la iglesia de Asia llamada Corinto. Y Pablo, al momento de tratar de justificar, al tratar de resolver los problemas de la iglesia, nunca apela al espíritu de Absalón o al espíritu de la división de Absalón al momento de arreglar dichos conflictos.
En las 17 epístolas paulinas, contando las epístolas pastorales, como Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, no hace referencia nunca al espíritu de Absalón. Cuando existe un problema clerical, lo ataca frontal y directamente. Pero hoy, en los tiempos modernos, se ha puesto de moda la doctrina del espíritu de Absalón. Y pretendiendo equiparar la rebelión grave de Absalón con David, pretenden hacer pensar a todo el pueblo cristiano que la rebelión es exactamente la misma de un cristiano con Absalón. Automáticamente a la congregación se le llena de miedo, de terror, de presión y se asienta un golpe brutal a la conciencia del congregante a fin de que no diga o hable cosas que podrían perjudicar al ministerio del pastor. Pero voy a citar 5 o 6 características puntuales por los cuales no podría ser aplicada la mal llamada doctrina de Absalón o el espíritu de rebelión hacia los cristianos. Número 1, porque Absalón no era cristiano. Número 2, porque Absalón había matado a su hermano. Número 3, porque Absalón cometió pecado de adulterio allegándose a las concubinas de su padre. Número 4, porque la Biblia nunca dice que Absalón intentó cuestionar las doctrinas o la conducta de David. Número 5, porque la intención de David era matar a su padre. Número 6, porque Absalón intentó usurpar el trono. Y número 7, porque Absalón pretendía arrastrar al pueblo de Israel en una guerra civil de manera desastrosa. Si esas son las características particulares de fondo en la rebelión de Absalón, entonces es fácil darse cuenta que no cabe el principio de analogía dentro del Nuevo Testamento hacia el cristiano. ¿Por qué? Porque en primera, ninguno de los que hemos cuestionado, preguntado o dudado acerca de la veracidad de las doctrinas y conducta de los pastores, ninguno de nosotros hemos allegado a la esposa del pastor. Y no hemos tomado a las hermanas como concubinato a fin de que se pudiera aplicar semejante tipología. Tampoco somos asesinos. No hemos matado al hermano de nadie a fin de pretender tener la autoridad ministerial. Tercero, porque nosotros no queremos matar al pastor, como Absalón intentó matar a David. Cuarto, porque nosotros, los que hemos preguntado y cuestionado legítimamente las doctrinas pastorales, no queremos usurpar el trono de autoridad ministerial. Y quinto, porque tampoco pretendemos arrastrar a la congregación a una guerra dialéctica, a una guerra filosófica, teológica, práctica, en la cual, en el enredo, nosotros pudiéramos tener algún puesto de autoridad o alguna ventaja. Así de sencillo, en estos breves minutos he dado a conocer que la doctrina de Absalón no podría ser aplicada a un cristiano por los motivos ya mencionados. Pero cuando yo escucho a ministros y pastores que inventan y espiritualizan la doctrina de Absalón, violentando los textos y pisoteando las normas más elementales de la hermenéutica, tanto la especial como la general, me doy cuenta automáticamente ahí que existe un problema de autoridad pastoral. El pastor y el ministro recurre a falacias, a mitos, a supercherías, a mentiras religiosas a fin de tener un control obsesivo por los congregantes. Ya no se convierte en pastor, se convierte en un tirano, donde la voz, donde el pensamiento, donde la doctrina es única y no hay la relación ni la oportunidad de pensar. La doctrina de Absalón es aplicada a tiranos ministeriales que pretenden subyugar a un pueblo cristiano bajo el yugo de la dominación de la conciencia. Por tal motivo, cuando yo escucho a un pastor hablar o promover el espíritu de división de Absalón que pretende usurpar el ministerio, me doy cuenta que es un falso pastor que tiene que recurrir al chantaje emocional y a la presión del espíritu de Absalón en una mala interpretación de la escritura a fin de tener su posición de autoridad.
Porque el verdadero pastor no recurriría a trucos baratos y no recurriría a charlatanerías de este tipo. El verdadero pastor sabe que su autoridad está dada por el llamamiento de Dios, por la santidad que éste le ejerce al Eterno, porque su doctrina es fiel, justa y honesta y predica la verdad. Y porque su ministerio de piedad, su ministerio de servicio, su ministerio de rectitud moral lo avala en cada una de las enseñanzas y en cada una de las prácticas que éste da como ejemplo en su diario vivir. El pastor no tendría por qué recurrir a trucos baratos, a enseñanzas torcidas, a métodos de presión coercitivos, a métodos de manipulación que no hacen más que confundir a los creyentes. La iglesia hoy está llena de doctrinas baratas, de doctrinas falsas, de doctrinas demoníacas, de doctrinas inventadas por hombres que tienen una fantasía que yo envidio para poder usurpar y destronar las doctrinas regias del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahora, nunca he escuchado una doctrina de la predestinación, de la hiatos, de la nonación, de la gloriosa doctrina de la salvación, con todos los elementos concatenados que llevan los 33 beneficios salvíficos al momento en que tú te arrepientes y tienes la fe que salva y vienes al conocimiento de Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz, automáticamente al verdadero regenerado se le aplican 33 doctrinas inmediatas. 33 doctrinas inmediatas, instantáneas, se le aplican al verdadero creyente en Cristo. La doctrina cristiana ha sido usurpada, ha sido sustituida y seducida por un montón de basura eclesiástica que se predica hoy en día. El espíritu de Absalón no es más que una manera vil de tratar de mantener el control de la congregación, porque no aparece como una doctrina predicada por Spurgeon, por Wesley, por Finney, por Jonathan Edwards. A lo largo de los siglos no hubo un solo predicador de esa magnitud que apuntara a tan descabellada interpretación bíblica. Ni Lutero, ni Calvino, ni Sigle, ni Matthew Henry, ni los grandes predicadores de aquel entonces jamás avalaron semejante doctrina. Si tú abres un libro del cuerpo de teología sistemática, por ejemplo, podría ser el de Louis Schaeffer, Berkhoff, José Luis de Martínez, no vas a encontrar en los grandes tratados de teología semejante mentira bíblica. No existe un solo teólogo serio a lo largo de la cristiandad moderna, incluyendo a Dodge, incluyendo a Stanton, incluyendo a Berkhoff, incluyendo a Graney, que avale semejante doctrina torcida. La doctrina de Absalón es un invento ministerial, es un mito ministerial. No aparece a la luz de las Sagradas Escrituras. Pero lo sorprendente es que seguimos violentando el lema de la Reforma, solo Escritura. Cierta vez platicaba con un pastor, según él, y me decía que no importaba que no estuviera contenido en la Biblia, con que funcionara, todo estaba bien. Entonces vemos un golpe siniestro, una violación a las escrituras y una violación al grito de la reforma de los protestantes de solo escritura. No pretenderíamos creer en la llamada espíritu de Absalón, en el llamado espíritu de Absalón o la rebelión de Absalón aplicado a un cristiano porque no pertenece dentro del cuerpo eclesiástico de doctrina y de la fe una vez dado a los santos. Jesús en el Apocalipsis cuando hace las reclamaciones a las iglesias, jamás les dice que está enojado contra ellas por tener el espíritu de Absalón. Entonces, todo ese tipo de inventos cristianos modernos, todo ese tipo de doctrinas cristianas modernas, no han hecho más que ahogar la palabra de Dios. No han hecho más que oscurecer el texto bíblico, más que entorpecer la enseñanza doctrinal real de los santos. Dejémonos de tonterías, dejémonos de vanidades, dejémonos de inventos ministeriales. La doctrina de Absalón no es una doctrina bíblica.
no es una doctrina enseñada en el Nuevo Testamento, no fue una doctrina predicada en la iglesia primitiva, no fue una doctrina predicada y practicada a lo largo de más de 1500, 600 años de historia protestante. La doctrina de Absalón es una doctrina moderna, donde ha intentado usurpar la autoridad de la Biblia por los autollamados líderes religiosos modernos. ¿Cómo me doy cuenta que un pastor es un charlatán? Cuando inventa y se apoya en este tipo de herejías, a fin de tener una iglesia centrada en el poder. La seducción de la cristiandad es vasta. La seducción de la cristiandad ha llegado a límites insospechados. Y no parece haber nadie que denuncie claramente este tipo de barbaridades eclesiásticas. Por lo que a mí respecta, a mí no me da miedo y ningún temor que pastores me intenten maldecir con su mal llamado espíritu de Absalón. No creo en la excomunión, no creo en la maldición pastoral, no creo en las charlatanerías que ellos usan para intentar reprimirme e intentar socavar la voz de la conciencia. Risa y mucha me da cuando veo a pastores descabellados gritando como desaforados: rebelión, 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 rebelión contra el ungido de Dios, rebelión contra el pastor de Dios, rebelión contra la autoridad, cuando los primeros rebeldes son ellos mismos por pisotear la palabra santa, cuando los rebeldes son ellos mismos por no sujetarse a la voz del Espíritu Santo, cuando los primeros rebeldes son ellos por intentar tergiversar, alterar y manipular la palabra. Entonces yo pregunto, ¿quién es, en dónde está la mayor rebelión? Si en aquel que predicando una doctrina falsa te la enseña como verdadera, o tú que tienes el legítimo derecho a poder cuestionar todo tipo de enseñanzas. Desgraciadamente, la rebelión de Absalón no es única dentro de los mitos cristianos modernos. Existen más de 40, 60 mitos cristianos que se tienen como verdadera doctrina bíblica y teológica, pero que realmente un análisis multidisciplinario, un análisis interno a la luz de las Escrituras, todas ellas son tenidas por basura. Porque Jesús nunca las habló y Jesús nunca las predicó. Y que están contenidas dentro de la nueva era profética, de la nueva ola ministerial pastoral. Sería interesante, muy interesante, en la reflexión teológica, tanto sistemática como dogmática, escribir un libro en donde puntualicemos las doctrinas aberrantes, modernas, y hacer una apología en cada uno de los argumentos, los puntos, las claves, los axiomas, los silogismos, los protosilogismos, son tan abundantes que estaría muy bien avanzar hacia la investigación hacia ese rubro. Sin embargo, el tiempo y la economía a veces no permite semejante línea de acción. Me queda claro algo. Cristiano, libérate de la mentira del espíritu de Absalón. Es una falsa doctrina, es una falsa enseñanza que ha sido inventada para asustarte, que ha sido inventada para intimidarte, que ha sido inventada para tener un control férreo sobre ti. No te hagas esclavo de los hombres. Cristiano, libérate de tanto charlatán y tanto payaso ministerial y tanto camaleón eclesiástico que abunda y que te predica este tipo de tonterías sustituyendo la verdad de la palabra. Cristiano, es hora y momento de que empieces a entender cuáles son las verdaderas doctrinas bíblicas según Jesucristo.
El espíritu de Absalón, basado en el contexto del Nuevo Testamento hacia los creyentes del cuerpo de Cristo, es un fraude, es una estafa intelectual, no existe y no podría ser interpretado como espiritualmente por aquellos payasos de la religión que intentan presionarte y tener un férreo control sobre tu voluntad y sobre tu mente. El mito del espíritu de Absalón no podría ser aplicado bajo ningún aspecto y bajo ningún motivo al cuerpo glorioso de Cristo.